Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 73 años y nunca pensé que estaría contando esta historia. Hasta hace 6 meses vivía en mi casa de Phoenix, Arizona, la misma que compré en 1985, cuando mi esposa Elena y yo llegamos desde México buscando el sueño americano. Ahora, mientras escribo estas líneas desde un pequeño apartamento que me alquila mi vecina María por caridad, mis manos temblorosas apenas pueden sostener este lápiz. Todo comenzó cuando Elena murió hace 2 años. El cáncer se la llevó en solo 8 meses y yo quedé completamente perdido. Durante 45 años de matrimonio, ella había sido mi compañera, mi consejera, mi razón de vivir. La casa de 2 pisos en el barrio de Maryvale, con su jardín lleno de rosas que Elena cuidaba con tanto amor, se convirtió en un mausoleo silencioso donde solo resonaba el eco de mis pasos. Mi hijo David, de 45 años, vivía en Los Ángeles trabajando como ejecutivo en una empresa de tecnología. Después del funeral de su madre, comenzó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era por cariño, por preocupación genuina por mi bienestar. «Papá, no puedes quedarte solo en esta casa tan grande», me decía mientras caminábamos por el jardín marchito. «Es demasiado para ti mantenerla». Durante esas visitas, David parecía diferente. Ya no era el niño alegre que recordaba, ni siquiera el joven idealista que se graduó de ingeniería. Había algo en sus ojos, una frialdad que no reconocía. Su esposa Jennifer, una mujer rubia y elegante, que siempre me había tratado con cortesía distante, ahora ni siquiera fingía interés en conversar conmigo. Se quedaba en el auto durante las visitas, revisando su teléfono constantemente. «Papá, tengo una propuesta», me dijo David una tarde de octubre, mientras el sol del desierto de Arizona comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Estábamos sentados en el patio trasero, donde Elena solía servir limonada fresca. «Jennifer y yo hemos estado pensando, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros a Los Ángeles? Tenemos una casa grande y así no estarás solo». La idea me pareció tentadora. La soledad era mi compañera constante, y los días se arrastraban eternamente. Los vecinos que conocía desde hacía décadas habían ido muriendo o mudándose, y el barrio ya no era el mismo. Las pandillas habían comenzado a aparecer, y por las noches escuchaba sirenas constantemente. «¿Pero qué hago con la casa?», le pregunté mirando hacia el interior, donde aún estaban las fotos de Elena en cada rincón. «No te preocupes por eso, papá. Yo me encargo de todo. Puedo venderla y invertir el dinero para ti. Será mejor así, más seguro». Sus palabras sonaban razonables, pero algo en mi estómago se revolvía. Elena siempre me había dicho que siguiera mi instinto, pero mi instinto estaba nublado por la tristeza y la desesperación de estar solo. «Necesito pensarlo», le respondí. David suspiró, y por un momento vi un destello de impaciencia en sus ojos. «Papá, no hay mucho que pensar. Mira este lugar. Está cayéndose a pedazos. El barrio es peligroso, y tú no puedes mantenerlo solo. Mamá ya no está aquí para ayudarte». Sus palabras fueron como una puñalada. Era cierto que la casa necesitaba reparaciones que no podía costear con mi pensión de la construcción, pero era mi casa. Era donde Elena y yo habíamos criado a David, donde habíamos celebrado Navidades, cumpleaños, donde habíamos llorado y reído juntos. Durante las siguientes semanas, David intensificó su presión. Me llamaba todos los días desde Los Ángeles. Cada conversación giraba en torno al mismo tema. «Papá, encontré un comprador interesado en la casa», me decía. «Está ofreciendo buen precio, pero tenemos que actuar rápido». Una noche, mientras intentaba dormir en la cama que había compartido con Elena, escuché ruidos extraños en el patio. Me levanté tembloroso y miré por la ventana. Había 3 jóvenes saltando la cerca, dirigiéndose hacia la casa de los García, mis vecinos de al lado. Al día siguiente, la señora García me contó que le habían robado la televisión y las joyas de su difunta madre.
Ese incidente fue la gota que colmó el vaso. Cuando David me llamó esa tarde, le dije, «Está bien, hijo, acepto tu propuesta». La alegría en su voz me tranquilizó momentáneamente. «Excelente, papá. Ya tengo todo preparado. Solo necesito que firmes algunos papeles para la venta de la casa y la transferencia de tus cuentas bancarias. Es solo por seguridad, para que yo pueda manejar tus finanzas mientras te instalas en Los Ángeles». ¿Transferencia de mis cuentas bancarias? Eso no había sido parte de la conversación original, pero David lo explicó de manera que sonaba lógica. «Papá, es más fácil si yo manejo todo desde aquí. Tú no tienes que preocuparte por pagos, impuestos, nada. Yo me encargo de darte una mensualidad para tus gastos personales». 2 días después, David llegó con un maletín lleno de documentos. No vino solo. Lo acompañaba un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como su abogado, el señor Williams. Jennifer se quedó en el auto, como siempre, pero esta vez pude ver que estaba hablando por teléfono animadamente. «Son muchos papeles, papá, pero es normal en estos casos», me dijo David mientras el abogado extendía documento tras documento sobre la mesa del comedor donde Elena y yo habíamos desayunado juntos durante décadas. «Aquí firmas para la venta de la casa, aquí para cerrar tus cuentas bancarias, aquí para abrir nuevas cuentas conjuntas conmigo como administrador». Mi vista ya no era la misma, y las letras pequeñas se difuminaban ante mis ojos. «¿No puedo leer todo esto con calma?», pregunté. El abogado intervino con una sonrisa profesional. «Señor Hernández, entiendo su preocupación, pero estos son documentos estándar. Su hijo solo está tratando de protegerlo y facilitarle las cosas. Confié en David. Era mi único hijo, la única familia que me quedaba en este mundo». Firmé cada documento sin leer completamente, guiado por la voz tranquilizadora de mi hijo y las explicaciones aparentemente lógicas del abogado. Esa noche, después de que se fueran, me quedé sentado en mi sillón favorito, mirando las cajas vacías que David había traído para que empacara mis pertenencias. La casa se sentía diferente, como si ya no me perteneciera. Tomé la foto de Elena de la mesita de noche y la abracé contra mi pecho. «Elena, mi amor», susurré en la oscuridad, «espero estar haciendo lo correcto. Si hubiera sabido lo que vendría después, habría roto todos esos papeles y habría echado a David de mi casa esa misma noche». Pero la confianza de un padre hacia su hijo es ciega, y yo estaba a punto de pagar el precio más alto por esa ceguera. La mudanza se realizó más rápido de lo que esperaba. En solo 2 semanas, toda mi vida estaba empacada en cajas dentro de un camión de mudanzas que se dirigía hacia Los Ángeles. David había insistido en que no me preocupara por los detalles. Él se encargaría de todo. Cuando le preguntaba sobre la venta de la casa, me decía, «Ya está en proceso, papá. El papeleo toma tiempo, pero todo está bajo control». El viaje a Los Ángeles fue silencioso. David manejaba concentrado en el tráfico, respondiendo llamadas de trabajo constantemente a través del Bluetooth. Yo miraba por la ventana cómo se alejaba Arizona, mi hogar durante casi 4 décadas, y sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. La casa de David en Pasadena era impresionante. 3 pisos, jardín perfectamente cuidado, 2 autos alemanes en la entrada. «Welcome home, papá», me dijo mientras Jennifer observaba desde la puerta principal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me asignaron una habitación en el 2º piso, pequeña pero cómoda, con vista al jardín trasero. «Es temporal», me explicó David mientras subíamos mis cajas, «hasta que te acostumbres y decidamos qué hacer a largo plazo». Los primeros días fueron extraños pero tolerable. Jennifer cocinaba comidas que yo no reconocía. Ensaladas sofisticadas, pescados con nombres franceses, vinos caros. Muy diferente a la comida mexicana tradicional que Elena preparaba. Cuando mencioné que extrañaba los tamales de mi esposa,
Jennifer me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Roberto, me dijo con voz controlada, tengo que cuidar mi figura. David también. No podemos comer esa comida tan pesada. David no defendió la memoria de su madre ni mis preferencias. Solo asintió y siguió comiendo su ensalada de quinoa. Las primeras señales de alarma llegaron la segunda semana. Intenté usar mi tarjeta de débito en el supermercado cerca de la casa para comprar algunos ingredientes mexicanos que había visto, pero la tarjeta fue rechazada. Debe ser un error del sistema, pensé. Cuando llegué a casa, le comenté a David sobre el incidente. Ah, sí, papá. Cerré esas cuentas como habíamos acordado. Ahora todo está consolidado en cuentas conjuntas que yo manejo. Es más seguro así. Me extendió un sobre con billetes. Aquí tienes dinero para tus gastos personales. $200 deberían ser suficientes para el mes. $200. En Phoenix, mi pensión me daba casi $2,000 mensuales, más los ahorros que Elena y yo habíamos acumulado durante décadas de trabajo duro. David, necesito acceso a más dinero. Tengo gastos médicos, medicamentos. Papá, yo me encargo de los gastos médicos. No te preocupes por eso. Los 200 son para cosas personales, como dulces o revistas. Me trataba como a un niño, no como al padre que lo había criado y educado. Pero tragué mi orgullo, pensando que tal vez tenía razón, que era más fácil así. La situación empeoró cuando intenté llamar a mis amigos en Phoenix. Mi teléfono celular había sido cancelado. Es un plan familiar ahora, me explicó David, más económico. Usa el teléfono de la casa para llamadas locales. Cuando traté de llamar a Phoenix desde el teléfono fijo, descubrí que solo permitía llamadas locales. Las llamadas de larga distancia estaban bloqueadas. Es para evitar gastos innecesarios, me dijo Jennifer cuando le pregunté. Los ancianos a veces no se dan cuenta de cuánto gastan en llamadas. Me sentí como un prisionero en una cárcel dorada. Mis días consistían en sentarme en el jardín trasero, mirando cómo Jennifer regaba plantas que no podía tocar porque eran muy delicadas, y esperando que David regresara del trabajo para tener aunque fuera una conversación breve. Un día, mientras exploraba la casa, algo que Jennifer claramente no apreciaba, encontré una pila de documentos en el estudio de David. Mi curiosidad pudo más que mi educación, y comencé a revisar algunos papeles. Lo que vi me heló la sangre. La casa de Phoenix ya había sido vendida. Según los documentos, la venta se había completado por $280,000, una cantidad considerable. Pero lo que más me impactó fue ver otro documento. Una transferencia bancaria por $185,000 de mis cuentas de ahorros a una cuenta personal de David. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. David había liquidado todas mis inversiones, había cerrado mi cuenta de pensión y había transferido todo a cuentas bajo su nombre exclusivo. Solo había dejado una cuenta conjunta con un saldo de $500. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Rápidamente guardé los papeles y salí del estudio tratando de actuar normal. Pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche, durante la cena, reuní valor para confrontar a David. Hijo, necesitamos hablar sobre mis finanzas. David dejó su tenedor y me miró con una expresión que nunca antes había visto. ¿Qué quieres saber, papá? Vi algunos papeles en tu estudio. Parece que ya vendiste la casa y transferiste mis ahorros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jennifer dejó de masticar y miró a David. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos que no pude descifrar. Papá, dijo David finalmente, con una voz fría que no reconocía. Esos documentos son complicados. Yo estoy manejando tus finanzas como acordamos. Todo está invertido de manera inteligente. Pero quiero ver los estados de cuenta. Quiero saber exactamente cuánto dinero hay y dónde está. David se levantó de la mesa bruscamente. Papá, creo que estás confundido. A tu edad es normal.
Jennifer es enfermera. Ella puede explicarte sobre la demencia senil. ¿Demencia senil? Me quedé helado. Jennifer asintió con expresión profesional. Roberto, es muy común en hombres de tu edad, la confusión, la paranoia, la pérdida de memoria. David me ha contado que a veces no recuerdas conversaciones que tuvieron hace pocos días. Eso era mentira. Mi memoria estaba perfecta. Recordaba cada detalle de los documentos que había firmado, cada promesa que David me había hecho, cada momento desde la muerte de Elena. No estoy confundido, dije con la voz más firme que pude. Quiero mis documentos financieros y quiero controlar mi propio dinero. David y Jennifer intercambiaron otra mirada. Esta vez pude ver algo en sus ojos que me aterró. Habían estado planeando esto desde el principio. Papá, dijo David, creo que necesitas descansar. Tal vez mañana podamos discutir esto con más calma. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeña habitación como un animal enjaulado, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había robado todo lo que Elena y yo habíamos trabajado durante décadas. Al día siguiente, cuando David se fue al trabajo, intenté hablar con Jennifer. Jennifer, por favor, ayúdame a entender qué está pasando. Ella me miró con una frialdad que me estremeció. Roberto, David y yo hemos decidido que sería mejor para todos si buscaras otro lugar donde vivir. Esto no está funcionando. ¿Otro lugar? Pero David dijo que esta era mi casa ahora. Los planes cambian. Tenemos 3 días para que encuentres algo. David te dará dinero para el depósito de un apartamento. Mi mundo se desplomó. No solo me habían robado, sino que ahora me echaban de la casa después de haberme quitado todo lo que tenía para irme a otro lugar. Esa tarde, cuando David regresó, no hubo explicaciones ni disculpas. Solo una conversación fría y calculada sobre alternativas de vivienda para personas mayores y la importancia de la independencia en la tercera edad. Mientras empacaba mis pocas pertenencias en las mismas cajas que había usado para mudarme de Phoenix, me di cuenta de que había sido víctima del engaño más cruel posible, el de mi propio hijo. Los 3 días que Jennifer me había dado se convirtieron en las 72 horas más desesperantes de mi vida. Con solo $200 en el bolsillo y sin acceso a mis cuentas bancarias, buscar un apartamento en Los Ángeles era como tratar de encontrar agua en el desierto. David me había prometido ayuda con el depósito, pero cuando llegó el momento, me entregó un cheque por $500. Es todo lo que puedo hacer ahora, papá. Las cosas están apretadas. ¿Apretadas? Él tenía mi casa, mis ahorros, todo lo que Elena y yo habíamos construido, y me decía que las cosas estaban apretadas. Pasé 2 días recorriendo Pasadena y sus alrededores, tocando puertas, visitando apartamentos baratos que anunciaban en Craigslist. Cada propietario me pedía lo mismo. Primer mes, último mes, depósito de seguridad. El total mínimo era de $2,400 y yo tenía $700. ¿Tiene referencias de empleo?, me preguntaba una señora filipina mientras revisaba mi solicitud para un estudio diminuto en un edificio que olía a humedad. Estoy jubilado, le respondí. ¿Ingresos comprobables? Mi hijo maneja mis finanzas. La expresión de su rostro me lo dijo todo. Dobló mi solicitud y me la devolvió. Lo siento, pero necesitamos inquilinos con ingresos estables y verificables. La misma escena se repitió una y otra vez. En una ciudad donde el salario mínimo apenas alcanza para sobrevivir, un anciano sin ingresos comprobables era invisible. El tercer día, mientras caminaba por las calles de East LA, bajo el sol implacable de California, mi cuerpo comenzó a rendirse. A los 73 años, caminar durante horas con una maleta y mi presión arterial elevada por el estrés me tenía al borde del colapso. Me senté en la parada de autobús de la avenida César Chávez, mirando pasar los autos mientras trataba de no pensar en lo que vendría después. Un hombre mayor,
de complexión robusta y piel curtida por el sol, se sentó a mi lado. ¿Está bien, amigo?, me preguntó en español con acento mexicano. Sí, solo descansando, mentí. Se presentó como Manuel Contreras, de 68 años, originario de Michoacán. Había llegado a Los Ángeles en los años 80 y trabajaba en construcción, igual que yo había hecho en Arizona. Se ve preocupado, hermano. ¿Problemas familiares? Algo en su voz paternal me quebró. Le conté toda mi historia. David, la casa, el dinero, cómo me habían echado. Manuel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una expresión que mezclaba comprensión y rabia. «Hijo de su pinche madre», murmuró cuando terminé. «Perdón por la expresión, pero eso que le hizo su hijo no tiene nombre». Me explicó que él vivía en un pequeño complejo de apartamentos donde la mayoría de los inquilinos eran trabajadores mexicanos. La dueña es doña Carmen, una señora muy buena. Tal vez podamos hablar con ella. Manuel me llevó a un edificio de 2 pisos en Boyle Heights, pintado de amarillo deslavado, con balcones de hierro forjado llenos de macetas con geranios. Doña Carmen resultó ser una mujer de unos 60 años, pequeña pero con presencia imponente, que me recordó a Elena en su manera de hablar directamente y sin rodeos. «¿Qué tan desesperado está?», me preguntó después de escuchar mi historia. «Mucho», admití. «Tengo un cuarto pequeño en la parte trasera del edificio. Era para almacenamiento, pero tiene ventana y baño compartido. No es gran cosa, pero tiene techo. $200 al mes, sin depósito, si Manuel responde por usted». Era prácticamente una limosna, y doña Carmen lo sabía, pero también sabía lo que era estar desesperado en un país que no era el tuyo. «Lo acepto», dije antes de ver siquiera el cuarto. El espacio era diminuto. Apenas cabía una cama individual, un pequeño escritorio y una silla. La ventana daba al callejón trasero, donde los camiones de basura hacían ruido todas las madrugadas. Pero tenía techo, tenía paredes, y tenía la dignidad de ser mío, pagado con mi dinero. Manuel me ayudó a conseguir algunas cosas básicas: sábanas usadas pero limpias, algunos utensilios de cocina, una lámpara. Los otros inquilinos del edificio, todos trabajadores mexicanos, me trataron con el respeto que se le debe a un anciano, algo que había perdido en la casa de David. Durante mis primeras semanas en Boyle Heights, traté de contactar a David múltiples veces. Le dejé mensajes en su oficina, le envié cartas a su casa, incluso traté de aparecer en su trabajo. Su secretaria siempre tenía la misma respuesta: «El señor Hernández está en una reunión y no puede atenderlo». Finalmente, logré que contestara una llamada. «Papá, ya hablamos de esto. Necesitas aceptar tu situación y seguir adelante. Yo tengo mi propia familia que cuidar. David, solo quiero lo que es mío. No todo, solo lo suficiente para vivir con dignidad. Papá, el dinero se invirtió en mejorar tu calidad de vida. El hecho de que no puedas apreciarlo muestra exactamente por qué necesitas supervisión médica». Colgó, y esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Los días se volvieron rutina de supervivencia. Con los $200 que me quedaban, tenía que cubrir comida, medicamentos y gastos básicos, hasta que pudiera conseguir algún tipo de ingreso. Comía una vez al día, generalmente arroz con frijoles que cocinaba en un pequeño hornillo que doña Carmen me había prestado. Mis medicamentos para la presión arterial se acabaron, y sin seguro médico no tenía manera de conseguir más. Manuel me llevó a una clínica gratuita en el centro de Los Ángeles, donde esperamos 5 horas para una consulta de 15 minutos con un médico que me recetó genéricos y me advirtió sobre los riesgos de no controlar mi presión. «¿Tiene familia que pueda ayudarlo?», me preguntó. «Tenía», fue todo lo que pude responder. Una noche, mientras intentaba dormir en mi cama pequeña, escuché que alguien lloraba en el cuarto de al lado. Era Rosa, una mujer de unos 50 años que trabajaba limpiando oficinas durante la noche. Al día siguiente,
Le pregunté si estaba bien. Mi hijo también, me dijo simplemente. Me quitó todo y me echó de la casa cuando se casó. Su esposa dijo que yo era una carga. Descubrí que mi historia no era única. En ese edificio había al menos 3 personas más que habían sido traicionadas por sus propios hijos, todos inmigrantes que habían trabajado toda su vida para darles a sus hijos oportunidades que ellos nunca tuvieron. Es el precio del sueño americano, me dijo don Aurelio, un señor de 80 años que había sido abandonado por sus 3 hijos después de darles educación universitaria. Les damos tanto que se olvidan de dónde vienen. Pero en medio de tanta tristeza también encontré algo que había perdido: una comunidad. Los inquilinos del edificio se cuidaban entre sí. Cuando yo no tenía comida, Rosa compartía su cena conmigo. Cuando Manuel necesitaba ayuda con papeleo en inglés, yo se lo traducía. Cuando doña Carmen se enfermó, todos contribuimos para pagar un médico. Una tarde, mientras ayudaba a Manuel a reparar una tubería rota, me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, me sentía útil. En la casa de David había sido una carga, un problema que resolver. Aquí era un miembro valorado de una pequeña familia que el destino había juntado. Pero las noches eran las más difíciles. En la oscuridad de mi pequeño cuarto, con el ruido del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana, pensaba en Elena. ¿Qué diría si supiera lo que David me había hecho? ¿Cómo había fallado como padre para criar a un hijo capaz de tal crueldad? Me preguntaba si alguna vez volvería a tener una conversación con David, si alguna vez reconocería lo que había hecho, si alguna vez sentiría remordimiento por haber destruido a su propio padre. Pero mientras esas preguntas me torturaban, algo más comenzaba a crecer dentro de mí. Una determinación silenciosa de no dejar que esta traición me destruyera completamente. Habían pasado 3 meses desde que llegué al edificio de doña Carmen, cuando recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi historia. Era la señora García, mi antigua vecina de Phoenix. Don Roberto, he estado tratando de localizarlo por meses. Su teléfono estaba desconectado y David me dijo que había decidido cortar contacto con todos en Arizona. Otra mentira de mi hijo. Le expliqué mi situación real y el silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Don Roberto, tengo que contarle algo importante. ¿Recuerda a mi sobrino Joaquín, el que estudió leyes? Sí, lo recordaba. Joaquín García había crecido en el barrio, hijo de inmigrantes, y había logrado convertirse en abogado especializado en casos de familia y ancianos. Le conté su situación y él quiere hablar con usted. Dice que lo que le hizo David podría ser fraude financiero y abuso de ancianos. Son delitos federales. Por primera vez en meses sentí una chispa de esperanza. Joaquín manejó desde Phoenix hasta Los Ángeles para reunirse conmigo. Era un hombre de unos 35 años, vestido profesionalmente, pero con la calidez de alguien que no había olvidado sus raíces. Nos reunimos en la pequeña oficina comunitaria del edificio de doña Carmen. Joaquín revisó cuidadosamente todos los documentos que yo había logrado conservar, tomando notas meticulosas. Don Roberto, esto es claramente abuso financiero de ancianos. Su hijo utilizó su confianza y vulnerabilidad emocional para obtener control total de sus bienes sin su consentimiento informado. Me explicó que en California las leyes de protección de ancianos eran muy estrictas. El problema va a ser probar que usted no entendía completamente lo que estaba firmando y que David lo manipuló intencionalmente. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar algo?, pregunté. Definitivamente, pero va a ser una batalla larga y costosa. Sin embargo, conozco organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos para casos como este. Joaquín me conectó con Elder Justice Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que se especializa en casos de abuso financiero contra ancianos. La directora, Sandra Williams,
Era una mujer afroamericana de unos 50 años que había dedicado su carrera a luchar contra este tipo de crímenes. Señor Hernández, recibimos casos como el suyo semanalmente. El abuso financiero por parte de familiares es más común de lo que la gente cree. Me asignaron a un equipo de abogados jóvenes que trabajaban pro bono. Comenzaron inmediatamente a investigar las transacciones financieras de David y a preparar una demanda civil. Mientras tanto, mi vida en Boyle Heights había encontrado un ritmo. Doña Carmen me había ofrecido trabajar como administrador informal del edificio, ayudando con traducciones, mediando disputas menores entre inquilinos y coordinando reparaciones. No era mucho dinero, $300 al mes, pero me daba propósito y dignidad. Manuel se había convertido en mi mejor amigo. Todas las tardes, después de su trabajo en construcción, nos sentábamos en el pequeño patio del edificio a jugar dominó y hablar sobre nuestras vidas. Él también había sido traicionado por la familia, no por hijos, sino por hermanos que se habían quedado con la tierra familiar en México. La diferencia entre usted y yo, me dijo una tarde mientras mezclaba las fichas, es que yo nunca tuve hijos. Usted crió a ese cabrón, lo educó, le dio todo, y así le paga. Eso duele más que cualquier traición. Tenía razón. La traición de un hermano o un amigo es dolorosa, pero la traición de un hijo que criaste, que alimentaste, que educaste, es un tipo de dolor que no tiene comparación. Un día, Rosa llegó corriendo a mi cuarto con noticias inesperadas. Don Roberto, su historia salió en las noticias. El reportero de Univisión había conocido mi caso a través de Elder Justice Los Ángeles y había decidido hacer un reportaje sobre el abuso financiero contra ancianos inmigrantes. Mi historia se había convertido en el ejemplo principal. Este tipo de crímenes está aumentando dramáticamente en la comunidad latina de Los Ángeles, decía el reportero mientras mostraban imágenes del edificio donde vivía. Ancianos que trabajaron toda su vida están siendo despojados de sus bienes por sus propios hijos, aprovechándose de su confianza y vulnerabilidad. El reportaje tuvo un impacto que nunca esperé. Al día siguiente comenzaron a llegar llamadas de otras personas que habían vivido situaciones similares. Doña Carmen convirtió su oficina en una especie de centro de apoyo informal, donde ancianos traicionados por sus familias venían a buscar consejo y consuelo. Conocí a don Esteban, de 78 años, cuyo hijo le había quitado su pequeño negocio de comida, a doña Esperanza, de 82 años, cuya hija la había internado en un asilo después de vender su casa sin su consentimiento, a don Ramiro, de 75 años, cuyos 3 hijos se habían repartido sus propiedades mientras él estaba hospitalizado. Somos una epidemia silenciosa, me dijo don Esteban durante una de nuestras reuniones improvisadas. Nadie habla de esto porque da vergüenza admitir que tu propio hijo te robó. Sandra Williams, de Elder Justice Los Ángeles, comenzó a visitar nuestro edificio regularmente, ofreciendo asesoría legal gratuita a quienes la necesitaban. Ustedes han creado algo importante aquí, me dijo. Una red de apoyo para víctimas de abuso financiero. Esto es exactamente lo que necesitamos en más comunidades. Mientras tanto, el caso legal contra David avanzaba lentamente. Los abogados habían logrado congelar algunas de sus cuentas bancarias y habían presentado evidencia de que las transferencias de mis fondos habían sido fraudulentas. Pero David había contratado a abogados caros que alegaban que yo tenía demencia senil y que él había actuado en mi mejor interés. Es una táctica común, me explicó Lisa Chen, una de las abogadas jóvenes que llevaba mi caso. Tratan de desacreditar la competencia mental de la víctima para justificar sus acciones. Para contrarrestar esa estrategia, tuve que someterme a evaluaciones neurológicas y psicológicas extensas. Los resultados fueron claros. No tenía signos de demencia ni deterioro cognitivo significativo. Estaba mentalmente competente cuando firmé esos documentos, pero había sido manipulado emocionalmente.
Un día de diciembre, casi un año después de haber llegado a Los Ángeles, recibí una llamada inesperada. Era David. Papá, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más cansada. Acordamos reunirnos en un café neutral, en el centro de Los Ángeles. Cuando llegué, David ya estaba allí. Se veía demacrado, había perdido peso y tenía ojeras profundas. Jennifer no estaba con él. Papá, la demanda me está destruyendo, comenzó sin preámbulos. Los abogados me están costando una fortuna, mi reputación en el trabajo está dañada. Y Jennifer me dejó. Esperé a que continuara sin decir palabra. Ella fue quien me convenció de hacer todo esto. Decía que tú eras una carga, que necesitábamos el dinero para nuestro futuro, que tú no vivirías mucho más de cualquier manera. Las excusas de un cobarde. Incluso si Jennifer lo había influenciado, él había tomado las decisiones. Él había firmado los documentos. Él me había echado de su casa. ¿Y ahora qué quieres?, le pregunté. Quiero hacer un arreglo, devolverte parte del dinero, tal vez la mitad, y que retires la demanda. ¿La mitad de lo que era mío desde el principio? David se pasó las manos por la cara. Papá, ya gasté mucho del dinero en la casa, en inversiones, en los abogados. No puedo devolverte todo. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que había abrazado cuando se graduó de la universidad, del hombre que había llorado en el funeral de su madre. Solo vi a un extraño que compartía mi apellido. David, no se trata solo del dinero. Se trata de lo que me hiciste. Me echaste a la calle como si fuera basura. Me quitaste mi dignidad, mi hogar, mi seguridad. Me hiciste creer que estaba loco. Papá, lo siento. De verdad lo siento. Pero sus disculpas llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado calculadas, motivadas por las consecuencias legales más que por el remordimiento genuino. No acepto tu arreglo, le dije levantándose de la mesa. Quiero que un juez decida qué es justo. Fue la última vez que vi a David en persona. El juicio civil comenzó en febrero del año siguiente. Durante 3 días testifiqué sobre la manipulación emocional, los documentos que firmé sin entender completamente y las falsas promesas que David me había hecho. El momento más difícil fue cuando la abogada de David trató de pintarme como un anciano confundido que no podía cuidar de sí mismo. Pero los testimonios de Manuel, doña Carmen y otros miembros de mi comunidad en Boyle Heights demostraron lo contrario. Yo administraba el edificio, ayudaba a otros con sus problemas legales y había reconstruido mi vida desde cero. Su honor, dijo Lisa Chen en sus alegatos finales, este caso representa más que una disputa financiera familiar. Representa el abuso sistemático de la confianza que los ancianos depositan en sus hijos y la crueldad particular de usar el amor paternal como arma. El juez falló en mi favor, ordenando a David devolver $180,000 de los $285,000 que había tomado, más intereses y costos legales. No era todo, pero era suficiente para vivir con dignidad. Cuando salí del juzgado, Manuel, doña Carmen, Rosa y otros miembros de mi comunidad improvisada me esperaban con abrazos y lágrimas de alegría. Habían tomado el día libre del trabajo para acompañarme en este momento. «Ganamos, don Roberto», me dijo Manuel. «Pero más importante, usted demostró que los viejos todavía tenemos derecho a ser respetados. Con el dinero recuperado, pude mudarme a un apartamento más grande en el mismo edificio, uno con cocina completa y vista a la calle. Pero no me fui lejos. Esta comunidad se había convertido en mi verdadera familia. Establecí un pequeño fondo para ayudar a otros ancianos que enfrentaran situaciones similares. Junto con Sandra Williams, creamos un programa de apoyo semanal donde víctimas de abuso financiero podían reunirse, compartir sus historias y recibir asesoría legal. Un año después del juicio, recibí una carta de David. Era breve. «Papá,
He estado en terapia tratando de entender por qué hice lo que hice. Sé que probablemente nunca me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Tu hijo que te falló, David. La carta me hizo llorar, no de alegría, sino de tristeza por el hijo que había perdido. Tal vez algún día podríamos tener una conversación real sobre lo que pasó. Tal vez incluso podríamos reconstruir algún tipo de relación. Pero ese día no había llegado aún. Esta Navidad, mientras escribo el final de esta historia en mi apartamento en Boyle Heights, rodeado de cartas de personas de todo el país que han leído sobre mi caso y han encontrado valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso, me doy cuenta de algo importante. David me quitó mi casa, mi dinero y, por un tiempo, mi dignidad. Pero no pudo quitarme lo más importante: mi capacidad de reconstruir, de encontrar nueva familia en lugares inesperados y de usar mi dolor para ayudar a otros. Elena siempre me decía que la vida nos da segunda oportunidades, pero que tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomarlas. A los 74 años, tomé la mía. No todos los días son fáciles. Extraño la casa en Phoenix. Extraño la relación que creía tener con David, extraño la seguridad de una familia que resulta ser una ilusión. Pero he aprendido que la verdadera familia no siempre viene de la sangre. Manuel sigue siendo mi mejor amigo. Doña Carmen me trata como al hijo que nunca tuvo. Rosa cocina para mí cuando estoy enfermo. Don Esteban y yo seguimos organizando nuestras reuniones de apoyo cada miércoles. Esta es mi nueva vida, construida desde las cenizas de la traición más profunda. No es la vida que planeé, pero es mía y es auténtica. Y si mi historia puede ayudar a otros ancianos a reconocer las señales de abuso financiero familiar, a buscar ayuda legal y a entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Porque al final, la venganza más dulce no es el dinero que recuperé ni la sentencia judicial que obtuve. La venganza más dulce es seguir viviendo, seguir siendo útil, seguir teniendo esperanza a pesar de todo. Y eso es algo que David nunca podrá quitarme.